Hola coleccionistas de YouTube, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Chicos, volvemos con los What If y sé que muchos no esperaban que este personaje tuviera un video con esta temática, pero bueno, déjenme decirles que el lobo del gato con botas sí es un villano y no lo digo solo yo. En la descripción te dejo el link de un video que lo explica. Por cierto, un saludo solo, muchas gracias, un grande. Además me gustaría que el lobo esté presente en el canal. Pónganse cómodos y disfruten de esta historia. Veamos, ¿cómo podemos darle la victoria a la muerte? Recordemos que en todas las ocasiones en las que se topó con el gato, siempre lo dejaba irse. Y sí, sé que lo hacía porque le gustaba que sus víctimas tengan miedo. Pero en este caso no será así. En esta realidad, la muerte no se andaría con juegos, y decidiría cobrar la vida del gato con botas de una vez. Toda esta historia comienza en esta escena en la que el gato habla con sus muertes pasadas. Está por irse hasta que escucha un silbido. El gato se asusta porque sabe de quién se trata. Mira hacia todos los lados buscando al lobo, hasta que escucha una voz detrás de él. Miedo, como me gusta el olor del miedo. Gato ve con miedo al lobo mientras que este le explica lo mismo que vimos en la película. Gato intenta escapar para pedir su deseo, pero el lobo saca sus dos guadañas creando un muro de fuego que impide que el gato escape de ahí. El gato está asustado por esto, voltea para encontrar otra salida, pero solo ve como el lobo se acerca lentamente, mientras que hace ese silbido que lo caracteriza. Disfruté la cacería, gato, pero es hora de terminar con esto. El lobo lanza su espada mientras le exige que la levante. Gato está asustado con esto, no sabe si pelear o intentar razonar con la muerte. A diferencia de la película, aquí no está Perrito para decirle esas palabras que escuchamos. El gato con botas toma su espada con su pata temblorosa. El lobo ve esto con una sonrisa, por lo que se lanza al ataque. El gato hace lo mismo, empezando una pelea por la supervivencia. Parece que van parejos, pero se ve una superioridad por parte del lobo. A diferencia de la historia original, los ataques del gato no tienen esa determinación que vimos. Aquí estamos viendo ataques a lo desesperado. Prácticamente el gato está peleando hasta la muerte. Llega un punto en el que el lobo une sus dos armas para atacar al gato. Nuestro felino amigo no puede hacer mucho ante esto, y en cuestión de segundos el lobo desarma al gato, dejándolo a su merced. Sin embargo, no se detiene ahí. La muerte recuerda las veces en las que el gato se burló de él, por lo que le parece justo hacerlo sufrir antes de tomar su vida. Vemos como el lobo le da una sonrisa diabólica al gato mientras que con su arma comienza a golpearlo, le hace cortes en la piel, luego lo tira hacia uno de los muros de la cueva para acabar con él. El gato con botas está aterrado y sufriendo por las heridas. Solo ve como el lobo se acerca hacia él con esos ojos rojos, sedientos de sangre. Lo último que recuerda el gato son sus vidas pasadas. La cámara se aleja de la vista del gato mientras que vemos entre sombras cómo el lobo decapita al gato con botas. La cámara se acerca mientras que vemos como la muerte mira con indiferencia el cuerpo del gato con botas. Guarda sus armas mientras que oímos su clásico silbido. Y con esto podemos decirle que la muerte lo hizo. El lobo, la muerte, ganó. Recordamos que lo único que quería la muerte era quitarle su última vida al gato con botas. Y ahora que lo consiguió, nos surge una pregunta. ¿Habrá alguien que detenga la muerte? Lamentablemente no. Nadie puede detener a la muerte, pero eso no quiere decir que la historia termine aquí. Aún tenemos que ver lo que pasará con los demás personajes. Regresando con el relato, vemos a Kitty y a Perrito llegando a la salida de la cueva. Los dos buscan al gato para pedir el deseo, pero se dan cuenta de que no está fuera. Kitty deduce que puede seguir adentro de la cueva. Los dos entran a buscarlo. En el camino notan un olor repugnante. Esto los deja confundidos. Al adentrarse más a la cueva, ven una escena macabra. Sangre acompañada de un pelaje naranja, esparcida por todos lados. Kitty y Perrito están espantados por esta escena. En eso ven que el mapa del deseo se encuentra en una esquina. Kitty y Perrito se acercan para tomarlo, pero notan que al costado del mapa hay algo más. Algo que desearían no haber visto. Al lado del mapa estaba el cuerpo sin vida del gato con botas. Perrito daría unos chillidos de tristeza mientras que Kitty piensa que el gato volverá de la muerte. Ella cree que aún posee algunas vidas, pero la expresión de Perrito lo dice todo. Kitty se da cuenta de que esta era la última vida del gato. Kitty empieza a soltar unas lágrimas por la muerte de aquel amigo y compañero con el que pensaba compartir su vida, pero ahora ya no será posible. Por un momento piensa que el responsable pudo ser Jack o Lucitos junto con los tres osos, pero lo raro es que si hubiera sido uno de ellos, entonces hubieran tomado el mapa. Está confundida por esto. Sin embargo, en su descuido agarra el mapa de la estrella, lo que causa que la cueva en la que están comience a cambiar. Kitty y Perrito se dan cuenta de esto, por lo que corren a la salida. Lamentablemente se dan cuenta que el cuerpo del gato se quedó adentro. Pero ya es tarde. La cueva se derrumba enterrando el cuerpo del gato en lo más profundo del bosque. Kitty está arrepentida por esto. Gato mereció un funeral lejos de todo esto. Perrito por un momento piensa en usar el deseo para revivirlo. Kitty cree que es una buena idea, pero en eso comienza a pensar en los detalles de ese deseo. Imagínense que lo reviven, pero este vive enterrado en la tierra
lo más seguro es que muera de asfixia, o incluso este puede revivir pero solo con una vida. Nosotros no sabemos los límites de este deseo o qué tan detallista hay que ser con este mismo. Además, si el gato revive, lo más probable es que la muerte se dé cuenta de esto, por lo que revivir al gato no sería algo tan positivo del todo, pero aún así lo intentarían. Los dos se dirigen hacia la estrella y al llegar ven como Jack está peleando contra Luisitos de Oro y los 3 osos. Los 5 se percatan de la presencia de Kitty y Perrito y al ver que tienen el mapa, deciden enfrentarlos. Sería una pelea a acampar por el mapa. Si te preguntas cómo Jack y Luisitos encontraron la estrella sin el mapa, te lo explico. Cuando Kitty tomó el mapa, todo el bosque encantado cambió su estructura. En ese cambio, tanto Jack como Luisitos y los osos vieron la estrella del deseo brillar al frente de ellos. Las peleas serían casi iguales en esta realidad, Kitty, Jack y Luisitos peleando por el mapa, mientras que Perrito y los osos ayudan en lo que pueden. En un punto, el asistente de Jack y Perrito son lanzados hacia el borde de la estrella. Perrito le pide ayuda a Kitty por lo que ella va a su rescate. La panadera le pide lo mismo a Jack, pero este le ignora. La panadera sería desintegrada en segundos. Perrito hubiera corrido con el mismo destino, pero Kitty logra salvarlo a tiempo. De la misma forma, Jack manda a volar a Bebé Oso al borde de la estrella, mientras que Luisitos pelea contra él. A diferencia de la historia original, aquí Luisitos no se daría cuenta de la familia Oso. Mamá Oso y Papá Oso le piden ayuda, pero ella está concentrada en Jack. La familia Oso, en un intento de salvar a Bebé Oso, serían desintegrados por la magia de la estrella del deseo. Luisitos no se daría cuenta de esto por estar centrada en el mapa. Kitty se une a la pelea y ahora los tres luchan por el mapa del deseo. Perrito solo estaría esperando el momento para tomar el mapa y alejarlo lo más posible de Jack y Luisitos. En un punto de la pelea, el mapa se queda flotando en el aire, ocasionando que los tres agarren un extremo del mapa. Cada uno está decidido en tener su deseo, que no se dan cuenta que al estar tirando de un extremo, están rasgando el mapa. Los tres tiran con fuerza, ocasionando que el mapa se rompa en 3 fragmentos. Al darse cuenta de esto, notan que la estrella del deseo empieza a deteriorarse y a cerrarse. Kitty, Perrito y Luisitos escapan de la estrella, mientras que Jack se queda para reunir los fragmentos del mapa. Como en esta historia no tiene ese tamaño gigante, le sería imposible agarrar los fragmentos, que están en el aire. Ya sería muy tarde para él porque la estrella ya no lo dejaría escapar, ocasionando su muerte quedando atrapado ahí. Por otro lado, Kitty y Perrito estarían tristes por no pedir el deseo de revivir a Gato, mientras que Luisitos estaría buscando a su familia de osos. Luisitos se preocupa por no encontrarlos, por lo que Perrito y Kitty le dicen que cuando intentaron salvar al bebé oso, los tres fueron consumidos por la estrella. Al oír esto, Luisitos expresa una cara de tristeza y desesperación por no ayudar a su familia cuando la necesitaban. Los tres se van del bosque encantado a seguir con sus vidas. Luisitos seguiría siendo una ladrona, solo que ahora se llamaría los Suizos Solitarios, mientras que por otro lado vemos a Kitty, la cual adoptó a Perrito para que le acompañe en sus misiones. Los dos de vez en cuando compartirían anécdotas y a la vez hablarían de Gato como el héroe que fue. Al menos los dos se apoyarían mutuamente en este universo. La cámara cambia de escena hacia un callejón en donde vemos a una persona arrastrándose con una herida profunda en su pecho. Aquel hombre piensa que puede sobrevivir hasta que escucha un silbido a lo lejos, el cual se hace más fuerte. Aquel hombre ve a una persona encapuchada oculta entre las sombras. El hombre herido le pide ayuda, pero el encapuchado se acerca a él mientras se quita la capucha. Los ojos de aquel hombre se abrieron como platos al ver que ese sujeto no era humano. Aquel ciudadano intenta escapar, pero termina muriendo por la pérdida de sangre. El lobo ve esto con indiferencia para después irse, mientras que ve las 9 vidas marcadas en su alma, de lo que fue una arrogante leyenda. Lo último que oímos sería su silbido mientras que se pierde entre las sombras para buscar a su próxima presa. De esta forma terminaría esta historia, con un mundo sin la leyenda del gato con botas. Y bueno chicos, eso sería todo por este video. Pensé que sería más complicado, pero al ver la película de nuevo, pude encontrar la manera de que el lobo gane. Seguro te preguntas, ¿por qué alguien más no cumplió su deseo? ¿O por qué Kitty y Perrito no fueron a muy lejano? Bueno, respondiendo a eso, no deje que otro de los villanos como Jack pida su deseo porque tendrá su propio video, y en este caso Kitty y Perrito nunca irían a muy lejano porque el que tuvo esa idea fue el gato con botas. Si por alguna razón irían a este reino, sería para brindar sus servicios de ladrones, pero no tendrían algún tipo de comunicación o relación con Shrek y el resto de sus amigos porque no los conocen, pero eso sí son detalles. Si te gustó este video, agradecería que dejes un like de tu parte y de paso suscríbanse a este canal porque eso me motiva a traer más contenido. Me disculpo por la ausencia chicos, de verdad siento que estoy en falta con ustedes por la inactividad reciente. Pero ya nos tenemos viendo en un nuevo What If Perspectiva Unboxing, en especial porque estamos en el mes del terror. Cuídense chicos, los quiero mucho. Bye.